y amén. Bien, mis amados, capítulo número 13, versículo primero, dice el Señor: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta constante que se repite, pero de una manera, diríamos, globalizada en el libro de los Reyes, de las Crónicas, también ha sido el denominador común en el libro de los Jueces: volver a hacer lo malo. Mi amado, es verdad, la carne está vendida al pecado. Sí, por más que querramos decir que no, la inclinación de hacer lo opuesto a la voluntad de Dios está, como dirían algunos, a flor de piel. Mi querido hermano, hay que tener sumamente presente que la tendencia a rebelarse contra Dios es, mi amado, un mal que tiene el ser humano. Y ese mal ha sido una problemática de toda la eternidad. Desde que el hombre, mi amado, se volcó para rebelarse en contra de Dios ante el mandato en el huerto del Edén, de ahí en adelante, pese a la redención que Cristo nos ha proporcionado, mi amado, la naturaleza pecaminosa, aún luego de haber sido redimidos, mi amado, sigue latente en medio aún de la gente que ha sido salvada. Y eso, mi amado, debe de preocuparnos como para poder tener siempre presente, mi amado. Sí, debemos de tener siempre, digo yo, nuestras antenitas espirituales atentas para poder, mi amado, mejor han dicho algunos, mejor es, mi amado, prevenir que lamentar. No deje, mi amado, su carne expuesta ante algún peligro, ante alguna tentación, porque de seguro, mi amado, la carne lo tenderá, lo traicionará y lo hará, mi amado, sumergir en las aguas negruzcas, como a veces se suele decir, mi amado, de algo llamado pecado. El pueblo volvió a hacer lo malo delante del Señor, pese a que los libertadores de Dios nunca, diríamos así, escasearon, sino que siempre fueron enviados para librar al pueblo de su mal. Pero claro, ¿con qué intención? Para que el pueblo se mantenga, mi amado, en la línea de la búsqueda y de la santidad. 40 años, dice la Biblia, versículo primero, mi amado, 40 años fueron nuevamente sometidos bajo la presión, pero de un nuevo enemigo, por lo menos hasta ese entonces, sí, por los filisteos. Los filisteos fueron nombrados por primera vez, mi amado. Si usted me acompaña al libro del Génesis, venga conmigo, por favor, al primer libro de la Biblia, libro del Génesis. Acompáñeme, mi querido hermano, al capítulo número 21. Libro del Génesis, capítulo número 21. Sí, lo tiene, mi amado. Número 32 será el texto de referencia. Por primera vez allí, mi amado, aparece esta nación, sí, en los tiempos de ese gran patriarca llamado Abraham. Sí, dice pues el versículo bíblico: así hicieron pacto en Berseba, o en un lugar llamado Berseba. Dice: y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, dice la Biblia, y volvieron a qué lugar. Dice allí: y volvieron, sí, a la tierra de los filisteos. Allí tenemos, llamado, los primeros indicios de cómo de una u otra forma, llamado, ya estaban habitando la tierra que Dios en su debido momento le dijo a Abraham que salga de su nación de Ur de los Caldeos para introducirse en una tierra donde sí fluiría más adelante, claro que sí, leche y miel, una tierra que él le mostraría. Y es justamente, mi amado, antes de llegar a Filistea, donde Abraham estableció justamente, mi amado, un pequeño campamento, una carpa para morar allí hasta que Dios siguiera, diríamos, iluminando su senda. La tierra de los filisteos no fue tan prominente como se pensó, pero con el pasar de los años, mi amado hermano, ya que en el libro de los Jueces, capítulo número 13, que hemos empezado a leer, como para ubicarnos en el periodo de un promedio aproximado, estamos hablando entre el año 1200 al año 1190 antes del nacimiento de Cristo. Es posiblemente, mi amado, ese periodo de años
que se podría contabilizar allá como para tener una pequeña referencia del nacimiento de este hombre llamado Sansón. Llamado año 1200 o 1190 antes del nacimiento de Cristo. Ya para ese entonces los filisteos, que en algún momento ya tenían príncipe, ya tenían un rey, como se leía como Elimelech allá en Génesis capítulo 21, acá ya eran una fuerza, diríamos, descomunal. Tanto dicen los historiadores que Egipto tuvo que repeler, llamado justamente en esa misma cantidad de años, tuvo que repeler con un gran ejército a los filisteos, porque querían, los filisteos, arremeter contra la nación de Egipto. Allá hay un dato histórico, donde Ramsés III se lo suele, digamos así, ubicar en este periodo de tiempo. Sí, que fue el que repeló al ejército filisteo, y cuando lo conquistó, cuando lo ahuyentó, inclusive levantó una ciudad en honor a esa batalla. Mi amado, cuando vuelvo pues, como para tener ese precedente, cuando vuelvo pues a Jueces capítulo 13, lo que quiero dar a conocer es que Filistea, mi amado, es una poderosa nación en medio de este tiempo del Jueces capítulo 13. Por eso han durado tanto, maniatando o subyugando al pueblo de Israel. Versículo primero dice pues: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos, y básicamente es casi por una generación, 40 años. Ya, mi amado, muchos libertadores habían sido levantados. Y usted se debe de recordar, mi amado, de Tola, de Jair, se acuerda de Isán, Elón, Abdón, jueces que se levantaron. Gedeón también, mi amado, fue un gran juez en Israel. Pero ninguno de los jueces, mi amado, pudo lograr lo que Dios quería: el cambio del corazón del pueblo. El pueblo solamente era libertado de manera material, física, pero no pudo ser libertado de manera espiritual. Y en el capítulo 13, y por eso le hago una larga introducción, Dios trata, mi amado, de llegar al más, digamos así, a lo más profundo, ¿sí?, de la nación, tratando de levantar un juez diferente, tratando, mi amado hermano, de poder, digamos, hacer surgir de entre la nación un movimiento especial, para ver si de esa forma el pueblo de una buena vez cambia, no solamente de manera exteriorizada, sino de manera interna, que es lo que Dios buscaba. Ahora, frente a esta pequeña introducción, ya en el versículo número 2, la Biblia, luego de que nos hace saber el estado general de la nación, luego vuelca su mirada a una familia. La familia, tal cual como lo dice en el versículo número 2, de un hombre llamado Manoa. Leamos, por favor. ¿Qué nos dice el Señor? Y había un hombre, dice allí, de Sora, que era la región, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer, dice el texto bíblico, y su mujer era, ¿qué cosa, mi amado? Era estéril. Claro, el nombre, pues, sí, el nombre que se le atribuye a este hombre llamado Manoa significa descanso. Eso es un dato que usted puede ponerlo como parte de su estudio. Su nombre significa descanso, o lo que es igual, reposo. Manoa. Sí, dice: había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer, dice la Biblia, era estéril, es decir, no podía tener hijos. Versículo número 2 dice: y nunca había tenido hijos. Ahora, aquí hay algo especial. ¿Por qué? Porque me encanta cuando la Biblia redunda en muchas cosas, y esta es una de ellas. Si es estéril, está más que entendido de que nunca pudo llegar a tener hijos. Pero ¿por qué la Biblia lo nombra?
¿Por qué la Biblia lo remarca con ese plus diciéndole y nunca tuvo hijos? ¿Por qué lo hace? Para dejar, mi amado, al lector de la Biblia, dejarle en el corazón y en la mente el precedente de la imposibilidad que tenía esta mujer. ¿Para qué? Para darle realce al milagro que Dios quiere anunciar. Para poder, mi amado, de una u otra forma captar la atención de aquel que lee y de esa forma, mi amado, dejarle luego el escenario para un milagro sobrenatural. Es la única forma de poder entender, mi amado, cómo a veces Dios trabaja en medio de los corazones o en medio de las personas. Como cuando Jesús le preguntó a un hombre ciego, dime, ¿qué quieres que te haga? Y la pregunta estaba más que, diríamos así, por demás hecha. Sin embargo, lo hace para captar la atención, ¿sí?, de aquel que habría de recibir un milagro. Y esa es la forma. Verso número 3. A esta mujer, dice la Escritura, si apareció el ángel, dice la Biblia, ¿de quién, mi amado? El ángel de Jehová, y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás, dice la Escritura, y darás, mi amado, dice, a luz un hijo. Ahora, este texto, mi amado, es importante, sí, no solamente leerlo, sino también entenderlo. Y usted dice, ¿qué hay de qué entender en este texto? Primer punto, mi amado, la aparición de un ángel. Si bien es cierto, Dios ya había previsto allá desde el mismo Pentateuco, allá en el mismo libro del Éxodo, diríamos así, la posibilidad de que Dios pudiese enviar un ángel para poder guardar al pueblo por el camino, o a su vez para poder estar de una u otra forma percibido de escenarios espirituales reales en medio del pueblo. La presencia de Dios, tal cual como se la ve en el capítulo número 13, en todo el libro de los Jueces, es algo de llamar muchísimo la atención. Porque Dios, la última vez que había tomado un mecanismo semejante a este, lo hizo, sí, pero con el personaje de Josué. Allá en el libro, sí, que tiene su propia autoría, en el libro de Josué, cuando, llamado, Dios se le manifestó a este hombre por medio de un varón también, que se podría entender como un ser espiritual, pero encarnado, antes de que los muros de Jericó sean destruidos. Solo como para tomar el precedente, venga rápidamente, mi amado, al libro de Josué. Acompáñeme, por favor. Y veamos si en el capítulo número 5, solo quiero tomar la reseña del precedente. ¿Sí? Dios, por lo general, hablaba, mi amado, o levantaba líderes, pero de la manera tradicional. Y esto es usando profetas, usando mensajeros terrenales, ¿sí? o aún usando al propio sacerdocio. Pero de esta forma era muy inusual. Por ejemplo, en Josué capítulo número 5, versículo número 13, mira lo que nos dice el Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le preguntó o le dijo, ¿eres, dice aquí, de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército, dice allí, de Jehová, he venido ahora. Y luego de eso, cuando Josué terminará postrándose y adorándole a él. Claro, obviamente que no era un ángel, era la personificación, mi amado, de una de las, digamos así, de la deidad de la Trinidad de Dios. Hay quienes dicen que fue Cristo, hay quienes dicen que fue el Espíritu Santo, hay quienes dicen que fue el mismo Dios, pero por su categoría de presentación, siendo como príncipe de Jehová, se podría decir que es el Hijo del Hombre. Sí, sin embargo, mi amado, diríamos, situaciones como esta o manifestaciones como estas no se veían tan común en los tiempos de los jueces. Pero, insisto, que si el Señor quería hacer algo especial.
El Señor quería cambiar el rumbo de la historia en medio del pueblo. Y por eso se atreve, mi amado, a salir posiblemente del marco general de haberles atendido siempre. Y permite que un ángel se manifieste en medio de una nación pecadora. Ya que como usted ha leído en Jueces capítulo 13, el denominador del pueblo era hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Jueces capítulo 13, verso número 3. Un ángel aparece. Luego, mi amado, él le anuncia a la mujer su condición. Esto es curioso, mi amado, porque puede haber dos escenarios. El primero, que su esterilidad haya sido algo manejado muy, diríamos, puertas adentro. O a su vez, una mujer que no dé hijos a su marido puede haber sido, mi amado, catalogado como una mujer castigada por Dios porque no le había dado la oportunidad justamente de abrir matriz y de procrear. Y eso se tenía, mi amado, en muy poca consideración a cada mujer que sufría de esterilidad. Versículo número 3 pues nos dice que el ángel se lo dijo: si tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Pero seguido a esto viene una promesa: pero concebirás y darás, dice allí, ¿qué cosa? Y darás a luz, dice la Escritura, un hijo. Verso número 4, léalo por favor. Ahora, esta, diríamos, demanda que le hace, mi amado, este ángel, este ser espiritual, a esta mujer debe de ser vista bajo dos connotaciones. Primer punto, ella no sabe que es un ángel. ¿Sí? La Biblia, claro, nos hace saber a nosotros que es un ángel, porque ya está escrita la historia luego de haber acontecido. Pero ella no sabe que es un ángel, para empezar. Dos, este ser le manda a la mujer, mi amado, que el hijo que habría de nacer tenía que guardar, mi amado, voto de consagración. Lo que es conocido en el Antiguo Testamento como el voto de nazareato. ¿Qué es esto, mi amado? Vayamos, por favor, vayamos más atrás. Quisiera ver algo especial. En el libro de los Números, capítulo número 6, este ángel, mi amado, va a hacer uso de algo que la ley tipificaba. Pero la ley lo notificaba como una regla donde el hombre, digamos así, se prestaba para ello. No se lo imponía, solo se dejaba a la libertad del ser humano hacerlo. En Números capítulo 6, acompáñeme por favor. Libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. Capítulo número 6, verso número 1 en adelante. Insisto en esto, mi amado. Este voto o este compromiso no venía, mi amado, como exigencia de Dios al hombre, sino todo lo contrario, como el hombre queriendo hacer uso de su libre albedrío y darle a Dios, una manifestación de consagración voluntaria. ¿Y en qué podía consistir? Veamos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla, dice allí, a los hijos de Israel y diles. ¿Qué nos dice? El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo. Apunte por favor allí entre paréntesis. Nazareo es igual a separado o consagrado. Eso significa el término nazareo. Separado o consagrado, algo muy parecido a lo que es santo, separado o consagrado. Dicho de otra forma, el hombre que quisiera hacer un voto para consagrarse o separarse para mí, dice aquí, para dedicarse a Jehová. Verso número 3. ¿Puedes leer esa parte? Ajá.
¿Qué es lo que implicaba de manera inicial este voto o este juramento que hacía el hombre voluntariamente a Dios si acaso se quería dedicar en consagración por un tiempo? Apartarse de toda bebida embriagante o de toda cosa que lo pudiera exponer a embriagarse. Tanto así que la Escritura normaría el asunto e inclusive se le prohibiría el uso de comer posiblemente especies que estén fermentadas. Por ejemplo, las pasas, si usted las deja mucho tiempo, se logran fermentar, igual que los higos también. Sí, que suelen ser, las uvas también, suelen ser, diríamos, especias, mi amado, que se logran fermentar con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Dios a través de este parámetro? De que toda persona consagrada voluntariamente al Señor no pierda su buen juicio, no se incline por causa de la bebida, no se incline a hacer alguna torpeza. Pero ¿por qué lo norma de esta forma? Hay que entender algo cultural en este pasaje bíblico. Llamado la bebida oficial de la región oriental era, en este caso, el vino. El vino era la bebida oficial, por decirlo de alguna forma, del pueblo. Sí, el vino, mi amado, era como para nosotros los muchachos en la niñez, era como el cuáquer en medio del almuerzo. Sí, así era, ¿verdad? Para nosotros, mi amado, la jarra de cuáquer no faltaba. A veces había desde la mañana, sí, como no en el almuerzo y hasta en la merienda, ¿verdad? Era la bebida oficial. Pero claro, eso como jugo. Pero para el pueblo de Israel, la bebida oficial era el vino, hermano. Sí, a esto usted tiene que considerar de que la producción, mi amado, una de las, diríamos así, de las mayores fuentes de ingreso que tenía la nación, mi amado, ella y muchas otras, era el sembrío de las uvas. Y con ello venía obviamente los derivados de esos sembríos. Mi amado, el vino, la uva, era la bebida oficial de la región. Pero había un riesgo si alguien se volcara a esa bebida. Sí, embriagarse y perder su buen sentido. Ahora, ¿qué es lo que quería Dios? Normando, ante todo, mi amado, el voto para poder dedicarse a Dios para hacer algo. Que el hombre se guardara no solamente de manera interna, sino también de manera externa. Que no vaya a perder su buen juicio. De hecho, hay una normativa especial en el Nuevo Testamento para nosotros. Ven conmigo, por favor, vayamos al Nuevo Testamento. Si quisiera ver esto de manera especial. Dice el Señor, en el Nuevo Testamento, acompáñeme por favor, en la carta a los Efesios, a los Efesios, en el capítulo número 5, dice el Espíritu Santo, verso número 18, dice el Espíritu Santo de Dios: no os embriaguéis con vino, en lo cual, dice la Escritura, hay disolución. Antes bien, dice la Escritura, sed más bien, ¿qué cosa? Llenos, dice allí, del Espíritu. Mi amado, el término allí, disolución, ¿a dónde crees tú que apunta? ¿O qué crees tú que significa? De hecho, ese término, mi amado, significa como tal una sustancia que resulta de la mezcla de otras dos o más. La disolución, mi amado, es el resultado de algo que se ha mezclado. Y lo que Dios, digamos así, advierte a través de esta prohibición de Efesios 5:18 es que el creyente no puede verse, por alguna razón, contaminado con algo más que le haga perder su enfoque de lo que en su vida debe de ser claro. Y esto es, ser guiado totalmente por el Espíritu Santo. Sí, por eso dice, no se embriaguen con vino, porque si ustedes lo hacen, esto los puede llevar a la disolución, es decir, a la mezcla. Sí, a la combinación de algo que yo no quiero ver en sus vidas. Entonces, mi amado, cuando volvemos al libro de los Jueces, mire que es importante ir puntualizando muchos aspectos en el estudio de este precioso capítulo. Sí, el Señor le dice a través de este ángel a la mujer, verso 4,
Si ahora pues le dice ella, él a ella, no, dice allí, ahora pues no bebas, a ella se lo dice, ahora pues no bebas vino ni sidra. Esa normativa se le da a la mamá. Dice, ni comas cosa inmunda. Ahora, ¿por qué se lo dice? Obviamente, mi amado, porque ella lo, diríamos así, así lo incurría. Usted debe de entender muchas cosas respecto de esta normativa. La primera, yo dije que había dos cosas que ver aquí. Lo primero ya se lo vio por medio de referencias bíblicas. Lo segundo, mi amado, la situación en la que se vivía obligaba a mucha gente a rebajarse en su estilo de vida. ¿Y a qué me refiero, mi amado? 40 años el pueblo estaba haciendo ¿qué cosa? Por medio de los filisteos, estaba siendo subyugado. Sí, si bien es cierto, no se dan muchos detalles, sí, pero sí se hace ver, mi amado, que esa subyugación posiblemente, mi amado, encarecía, empobrecía al pueblo común. Porque esta gente venía, mi amado, y se llevaba todo lo que tenían como, diríamos así, como intereses para su sustento diario. No los dejaban con corderos, no los dejaban con borreguitos, les mermaban con impuestos, severos impuestos, obviamente, los dejaban sin dinero, se les llevaban el trigo, la cebada, bueno, todo lo que implicaba el estándar de vida en ese entonces. Ahora, ¿a qué tenían ellos el pueblo? ¿A qué tenían que acudir para saciar hambre? ¿A qué tenían, mi amado, que acudir para poder llenar el estómago? Muchas veces a comer cosas que bíblicamente eran consideradas como inmundas. De pronto comiendo animales que para antes ni siquiera se hubiesen atrevido a comer. Pero por la necesidad se veían obligados a hacerlo. Mi amado, le digo esto porque el pueblo, mi amado, como tal, ya tenía de Dios una, digamos así, una categorización. El pueblo, en términos generales, había y estaba haciendo lo malo delante de Dios. Por eso el ángel, mi amado, le hace saber a esta mujer, tú no comas cosas que te puedan contaminar, ni tampoco bebas cosas que te puedan contaminar. ¿Por qué, mi amado? ¿Porque acaso ella hizo el voto? No, mi amado, fue Dios el que se la impuso. ¿Por qué? Porque Dios quería prever desde el nacimiento mismo, desde la concepción del vientre de ella, del hijo que habría de tener. Amado, quería Dios, mi amado, mantenerla a ella pura para que su hijo también sea puro. Y aquí hay algo especial, mi amado, escondido, muy escondidito. Hay quienes en el estado de gestación, de embarazo, dicen, bueno, mi hijo no puede contaminarse. Y por ende escuchan lo que quieren, toman lo que quieren, beben lo que quieren, fuman lo que quieren. Y dice, igual, aquí yo soy una persona y el de acá es otra. Y parece ser que no afectara, pero bíblicamente sí afecta, hermano. Sí afecta. De hecho, está comprobado, ¿sí, mi amado? Que si de pronto una madre consume droga, el hijo, mi amado, ¿sí?, nace adicto a la droga. ¿Verdad? Nace adicto a la droga. Y usted dirá, pero si él no está tomando, él no está fumando. Sí, es verdad que no. Pero, mi amado, a través del cordón umbilical, ¿sí?, del torrente sanguíneo, mi amado, pasa. Sí, diríamos, ¿cómo le podría decir? Pasan estas células contaminadas. No conozco de pronto el parámetro técnico, no la palabra técnica, pero pasa, mi amado hermano, estos males a través del cordón umbilical directamente, sí, a la criatura que está en el vientre. Entonces, como Dios quería salvaguardar a ese infante, mi amado, Dios le da el parámetro a la madre. Le dice, cuidado con tú contaminarte, porque al tú contaminarte vas a contaminar a tu hijo. Y esto creo que, mi amado, debe de ser una buena reseña, sobre todo para las jovencitas que todavía no tienen muchachos, ni familia, ni marido tampoco. Y manténgase así por un buen tiempo, hasta que se gradúen de la universidad y trabajen. Amén.
Sigamos. Mi amado, sí, consideren el parámetro. Mi amado, no exponga su vida ni exponga al ser que Dios les vaya a dar en todo caso, si acaso les corona de favores haciendo las madres. Mi amado, sí afecta dentro, mi amado, del vientre de la madre todo lo que sucede en el entorno. Sí, y en el entorno externo me refiero. Si usted, mi amado, desde muy pequeño, su niño en su vientre, no es cuidado, no es protegido, créame, mi amado, que va también esa criatura a sufrir. Cuando una madre llora, mi amado, lo siente el bebé acá adentro. ¿Usted se acuerda cuando María fue a visitar a su prima llamada Elizabeth? Cuando María va y saluda a la mamá, con una palabra enviada obviamente del corazón del Señor ante su prima, la Biblia dice que el niño dentro de ella brincó de gozo. Y usted dice, no, el niño no siente. ¿Cómo que no siente? Por supuesto que siente. ¿Por qué, mi amado? Porque dentro de él hay vida. Ya el Espíritu Santo está ministrando esa vida. Y usted tiene que entender, por eso, mi amado, como también creo yo que matamos algunos pájaros de un tiro, que la vida no puede ser truncada ni detenida cuando ya se ha gestado en la concepción. Porque eso, mi amado, también es un mal de la sociedad. Sí, porque ven a esa criatura ya en la concepción, la ven como que no es un ser humano, sino como que si fuese un ser, mi amado hermano, que no tiene sobre sí mismo, no tiene, diríamos, vida, no tiene, mi amado, aún amparo legal, y lo hacen ver simplemente como una cosa, por decirlo de alguna forma. Sí, como que sí, exactamente, como que si el embrión, no tuviese ya de Dios su hálito, su soplo de vida. Y lo tiene, mi amado. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. De pronto no usted, porque creo yo que Dios a usted lo rige y lo guía, pero su entorno, sus amistades, sus redes sociales, ellos sí tienen estas dudas, sí tienen estas situaciones y a veces buscan de usted un consejo y a veces usted no sabe qué decirles. Por allí nunca faltará alguien que le diga, ay, metieron la pata, que se lo voy a hacer sacar. Y tú te enteras, tú lo escuchas. Y tú dices, disculpe, ¿qué es lo que va a hacer? Mi amado, tengamos presente esto. Avanzando en este estudio, en el capítulo pues número 13, verso número 5, luego de darle este parámetro a la mamá, si el Señor le dice, pues he aquí, y se lo afirma, que concebirás y darás a luz ¿qué dice allí, mi amado? Un hijo. Sí, seguidamente, y navaja no pasará sobre su cabeza. Otro distintivo de ese voto de nazareo, ¿qué significaba nazareo o nazareato? ¿Qué significaba? ¿Ya usted lo apuntó? Consagrado o separado o apartado. ¿Sí? Era también otro distintivo para poder, diríamos, hacer visible, ¿sí?, de manera externa el voto que se hacía en el corazón de manera interna. Era, mi amado, la reserva de no cortarse el cabello, de no cortarse el pelo. Esta ley, porque era ley, mi amado, que la podríamos volver a ver también, mi amado, en Números capítulo 6, así que le ruego por favor que vayamos otra vez a ese precioso libro de Números capítulo 6, versículo número 4, por favor. 5 en adelante, que nos dice el Señor: todo el tiempo del voto de su nazareato, que nos dice, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será aún, ¿qué cosa? Santo. Dejará crecer, ¿qué cosa, mi amado? Dejará, dice allí, crecer su cabello. Esta criatura, mi amado,
al igual que su madre, estaba siendo consagrada, no por voluntad propia, insisto en esto, sino por voluntad de Dios. Ahora, si lo queremos ver bajo un plano espiritual actual, mi amado, Dios nos exige nuestra consagración. Dios, mi amado, nos pide ser santos. Y esto, mi amado, a veces se lo ve de una manera, digamos, invertida. A veces pensamos, mi amado, que nosotros debemos de, y es Dios el que lo exige. Es nuestro Dios quien nos lo pide. Vosotros, mi amado, aún la Biblia lo dice, sed santos como yo soy santo. Eso no es, mi amado, no es una opción que le deja el Señor al hombre, sino que es una demanda de Dios al hombre que se acerca a Él. La santidad, o lo que es igual a consagración, debe de ser, créame mi amado, debe ser un distintivo de todo creyente. No podemos dejar como opción algo tan importante así, delante de la vida, delante del Señor y de nuestra vida cristiana. La consagración, mi amado, es fundamental para poder, mi amado, aún, como suelo decir yo a manera de modismo, para estar hasta alineado con Dios. Debemos, mi amado, tener presente la consagración como parte de nuestra vida cristiana. Cuando yo voy a la Biblia, mi amado, más allá del sed santos como yo soy santo, dice el Señor, acompáñame al Nuevo Testamento. Si quisiera ver algo especial, mi amado. Mira lo que nos dice. Pero una casa grande, ¿lo tiene? ¿Ya lo encontró? Sí, 2 Timoteo 2, verso 20 al 21. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de ¿qué? De oro y de plata. Bueno, en nuestras casas no es que hay tanto esto, pero hay cosas, ¿cómo te digo? Hay cosas de valor y hay cosas que no tienen tanto valor, ¿sí? Más para darle de pronto apego a nuestro entorno. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, es decir, cosas sencillas, sin mayor costo. Dice, y unos son para vasos, dice aquí, o para usos, honrosos, y otros son muchas veces para usos viles. Ejemplo de ello, usted, para la honra, por ejemplo, un instrumento de honra, posiblemente en un hogar, ¿qué podría usted tener en concepto? ¿Qué tipo de instrumento? Dice, esto de aquí es algo especial. Vamos, lo escucho. Algo de honra en casa, un implemento. ¿Qué cosa? Una guitarra, un instrumento musical que puede ser para algo importante, hasta para una reunión familiar. Que saca, un teclado, saca una guitarra y la gente dice, qué lindo. Dice, sí, que usted ha sabido tocar y usted amena y la gente capta su atención. Pero pongamos, por ejemplo, los instrumentos que sirven para limpiar la taza del baño, que son considerados la mano de Dios, se le dice, ¿no? Y usted la mete ahí y dice, ahí póngase un guante y esta que limpia. Claro, aun cuando son dos cosas totalmente diferentes, ambos son necesarios en un hogar, ¿verdad que sí? Ambos son necesarios en un hogar. Mi querido hermano, y ambos, claro, tienen su propia estimación. Una cosa es de valor y la otra puede ser de un que me importismo tremendo. Hasta usted dice, guarda eso, esconde eso, bájalo ahí, después lo sacas. Ahora, ¿por qué hace alusión esto el Señor? Por el verso que sigue. Versículo 21. Considera esta expresión, así que, eso significa, considerando lo que te acabo de decir, de que en una casa grande puede haber cosas de valor y cosas inservibles, pero que igual se usan. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será, y esto es lo que Dios quiere de nosotros, será, mira, Dios no nos quiere como instrumentos viles, nos quiere como instrumentos para honra, dice el Señor, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y mi amado, y en este orden,
Mucha gente quiere estar dispuesto para toda buena obra, pero no quiere estar santo. O con él la santidad no va. Hay gente que a veces es tan dura de corazón que dice, ay, el Señor sabe cómo yo estoy o cómo soy. Si me quiere usar, que me use así. Si no, me da lo mismo. Y no es así. Si Dios te quiere usar en un estado de pureza. Te quiere usar, mi amado, en un estado de santificación. Esto no se trata de solo tener el talento, el don o la capacidad. Ahora, si tú ese don, esa capacidad, amado, la revistes de santidad, ¡wow! Tú eres un instrumento de gran utilidad para el ministerio. Y eso es lo que dice el Señor. Verso 21. Si alguno, pero eso sí, debe de limpiarse, Dios no nos va a limpiar. A nosotros nos toca detectar dónde están nuestros males y limpiarlos. Dice, de estas cosas serás, ahí podrías llegar a ser instrumento para honra, santificado, que usted sabe que significa que es consagrado o separado, útil al Señor y ahora sí, dispuesto para toda buena obra. Por eso es que a veces, mi amado, cuando hacemos las cosas sin santidad, cuando hacemos las cosas con pecados, las hacemos, pero las hacemos mal. Y si acaso las hacemos bien, será bien para los hombres, pero serás o seguirás siendo malo para el Señor. ¿Sí me hago entender, verdad? Mi amado, Dios quería a la mujer de Manoa, la quería santificada, la quería consagrada, la quería, mi amado hermano, no solamente de manera externa, sino interna, guardada hasta en lo que comía, hasta en lo que ella podía llegar a beber. Es decir, en cosas que a veces para ti no tendrán mayor trascendencia, pero que para Dios sí la tienen. Y a veces son esas pequeñas cosas que tú no le das tanto valor, son tus más grandes piedras de tropiezo que no te permiten delante de Dios crecer o ser el instrumento que Dios quiere usar. Alguien le diría, ay hermano, pero ¿qué tiene de malo que yo vea ese programa? Mira que de esto hay un testimonio muy poderoso, ¿sí? Que lo dijo en su debido momento el llamado David Wilkerson. Él decía, decía en uno de sus libros, él decía, luego de que yo, dice él, si salía de la predicación, corría, dice, al televisor para ver una serie, no me recuerdo si era El Gran Chaparral o algo, pero algo de vaqueros era. Dice, él que no podía, dice, él le daba como que seguimiento a las películas. En su debido, mira que eso es hace años, mi amado hermano, hace años atrás, donde las películas aparentemente para todos eran sanas, como dicen por allá, ¿no? Donde no había mayor cosa ni contaminación. Pero claro, lo que puede ser que no te contamine a ti, sí puede ser lo que contamine al otro. ¿Por qué, mi amado? Porque cada quien, mi amado, pesa su propia situación espiritual. Recuerda esto, y esto lo dice la Biblia, lo que no proviene de fe es pecado. Y para algunos ver algo puede ser ligero y de pronto no podría, mermarle en nada su vida espiritual. Pero para otros, eso mismo que tú ves o escuchas, mi amado, a él lo manda al piso. Lo manda al piso y no lo deja crecer espiritualmente. Y pareciera ser que David Wilkerson, al ver esto, sí se mermaba. Se mermaba. Luego él lo va a reconocer y él dirá, yo tenía un problema, dijo él, viendo estas cosas. No es que veía pornografía, no, mi amado, veía películas de vaqueros o series de vaqueros. Hasta que un buen día el Espíritu Santo lo redargulló y dijo, y a partir de ese tiempo nunca más volví a. Mira, usted dirá, ay, no, pero ¿qué tiene eso de raro? Hoy por hoy, diríamos, hay películas que sí te dañan la mente. Sí, insisto, mi amado, pero todo dependerá, claro, según cómo está tu estado de madurez en la vida espiritual. Pero quiero sacar la máxima de este pasaje bíblico, sí, obviamente cotejándolo con Jueces capítulo 13. Dios quería a esta mujer, por decirlo de una gran forma, la quería incorruptible.
Dios quería a esta mujer de manera incorruptible. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que este libertador no sería, mi amado, un libertador cualquiera. Que este libertador no sería uno más que levantaría como los anteriores. De este libertador, Él lo quería, mi amado, gestar desde el vientre de su madre. Si ya 40 años el pueblo estaba sufriendo con los filisteos, imagínate cuántos años más tenían que pasar para que Dios levantara a Sansón. Verso 5. Tú vas a concebir, se lo asegura, concebirás, darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Cuando esta noticia llega a esta mujer, obviamente, mi amado, que esto debió haber sido, como se suele decir, como un balde de agua fría. Dijo, ¿qué? Tanto en algo tan indigno posiblemente, tanto en un ser que ha alcanzado de manera misericordiosa la fijación de Dios. Insisto, y esto se lo repito, ella no sabía que este personaje era un ángel. Simplemente lo atribuyó como un mensajero, como alguien de pronto usado por Dios como profeta, que sí habían obviamente en ese entonces. Versículo número 6. Léalo, por favor. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, como tenía que ser. ¿Cuándo de ustedes le cuenta todo a su marido? Una hermana, ¿verdad? Sí, usted sí habla con su esposo, ¿verdad? Amén. Uy, mire, ahí ya, hasta ahí nomás me quedo. Y la mujer vino y se lo contó a su marido. Y le dijo, mira que para ella no es que era un ángel, pero sí era algo que se atribuía a un hombre, de Dios. Dijo, un varón de Dios, dijo ella, vino a mí diciéndome, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, el aspecto, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Ahora, ¿por qué ella atribuyó de que este ser era un ser enviado de Dios? ¿Por qué? Primer punto, mi amado. Ella jamás había visto a alguien, por lo menos del lugareño de ahí, de estas características. Es decir, nunca dijo, ay, este hombre como que lo he visto en la esquina comprando, qué sé yo, un encebollado a la vuelta. No, nunca lo había visto. Segundo punto, y le dijo, sin conocerla, su estado físico o su condición física. No la conocía, pero sin embargo le dijo que era estéril. Y yo no creo que una mujer, mi amado, ventile o lleve algo por escrito diciendo, soy estéril, no puedo tener hijos, o por ahí que alguien diga, estoy divorciada, por ahí ponga así, estoy buscando marido. No, la gente no pone eso, ¿verdad? Entonces, esta mujer, obviamente, mi amado, se asombra porque este hombre le dice su condición. Pero no solo eso, no solo su condición respecto de su, de su esterilidad, sino también, mi amado, ha develado este ser, ¿verdad? Que esta mujer sí toma vino y que sí posiblemente come cosas que son consideradas como inmundas. Recuerda la gran inclinación del libro de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. La gente no estaba normada. De hecho, mi amado, si usted es un poquito observador, el libro de los jueces no está marcado por el sacerdocio. Y ojo, el sacerdocio ya estaba presente, ya estaba instaurado. Pero en el libro de los jueces parece ser
que la labor sacerdotal, mi amado, está por debajo de la mesa. Está escondida. No tiene protagonismo. No hay sacerdotes de renombre. No hay como lo hubieron de pronto, mi amado, así como un Esdras o como un Aarón, mi amado. No hay. El sacerdocio pasó prácticamente desapercibido. Y es triste, mi amado, que cuando una nación hace lo que bien le parece, la iglesia pase desapercibida. Cuando más bien debería de tener protagonismo la iglesia. Entonces, la mujer, mi amado, aduce de que este hombre es un enviado de Dios. Versículo número 7. Y le dice, como toda mujer, como toda buena mujer, a su marido le dice, y me ha dicho, he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Bueno, eso no se lo dijo, pero ella lo puso. Toda su vida. Mi amado, cuando esta mujer le cuenta todo esto a su marido, el marido no lo puede creer. Manoah se asombra de todo aquello, pero claro, tiene que corroborar lo dicho. ¿Por qué, mi amado? Mira que Dios pudo haber hecho algo, porque Él es Dios y Él es soberano. Dios pudo haber hecho esto, mi amado, de manera especial, tratando con esta mujer y luego apartándose. Y nunca más darle algún tipo de reseña o de interpretación o de visión, nada. Pero la misericordia de Dios fue grande. Ya que cuando Manoah sabe de esto, de su mujer, Manoah le dice, ¿dónde está ese hombre? Quiero ir a verlo. Quiero que él me diga lo que tú me has dicho. Las razones pueden ser muchas. Incredulidad. 2, puede ser un poco de machismo. En el sentido de que, a ver, ¿cómo es posible que a ti te lo digan si aquí el jefe de la casa soy yo? Sí, las razones pueden ser variadas. Sin embargo, mi amado, este hombre, antes de salir en busca de él, sabe que esta situación, mi amado, viene de manera sobrenatural.